No todos los momentos que cambian el mundo llegan con estruendo. Algunos entran con suavidad, como el humo que se eleva hacia un cielo crepuscular, como un nombre pronunciado en voz baja en la historia. Hoy, ese nombre fue León el XIV, el nuevo Papa desde hoy, 8 de mayo del 2025, un hombre callado de Chicago, un servidor de los pobres, un estudiante del silencio y la oración, y ahora, el Papa. En un solo aliento, el mundo lo conoce ahora como León el XIV. El primer estadounidense en sentarse en la silla de Pedro. El pastor elegido para cargar con el peso de una iglesia en crisis y la esperanza de 1.000 millones de fieles. Mientras el humo blanco se enroscaba en el cielo romano, el nombre no fue recibido con sorpresa, sino con quietud. El tipo de silencio que solo sigue a algo sagrado. Quienes lo conocen lo describen como un hombre de profunda humildad, que nunca buscó atención ni poder. Y, sin embargo, fue precisamente esa humildad la que pudo haberlo traído hasta aquí. Su elección de nombre no fue casual. León, un título que una vez ostentó León Magno, el Papa que defendió Roma no con armas, sino con palabras. Este no será un papado de espectáculo, será uno de firmeza. Y mientras las campanas de San Pedro resuenan a través de los continentes, algo queda claro. La Iglesia no solo ha elegido a un nuevo líder, ha elegido a un hombre cuyo silencio habla más fuerte que 1000 sermones. Antes del balcón, antes de las campanas, antes del título, solo estaba Roberto. Nacido en 1955 en el lado sur de Chicago, no nació en la riqueza, ni en el poder, ni en la herencia. Su mundo se construyó sobre aceras, bancas parroquiales y el ritmo tranquilo de la comunidad. De niño caminaba a misa con su familia. Servía en el altar con una reverencia mayor que su edad. No se sentía atraído por la gloria, sino por el sentido. A los 21 años, se unió a la Orden de San Agustín, una hermandad que valora la pobreza, la obediencia y la vida en comunidad. Fue una elección no por posición, sino por propósito. Estudió en Roma, pero su corazón nunca estuvo atado a muros. Vivió y sirvió en las tierras altas de Perú, donde su sacerdocio fue moldeado por la lucha del pueblo, de la tierra y del espíritu. En los rostros de los olvidados encontró a Cristo. En aldeas remotas y barrios abarrotados aprendió lo que realmente significa liderar. No hablar por encima de la gente, sino caminar entre ellos. Y en este viaje silencioso y deliberado, algo sagrado se estaba formando. En un Vaticano a menudo marcado por ceremonias y protocolos, Roberto Prevost destacaba por su diferencia. Llevaba carpetas, no titulares. Usaba la puerta lateral, no el escenario. Y, sin embargo, siempre estaba allí, presente en las mesas donde se tomaban decisiones y, aún más importante, presente en la vida de quienes rara vez eran escuchados en Roma. Como obispo de Chiclayo, en el norte de Perú, no lideraba desde un escritorio de mármol. Tomaba autobuses, visitaba hogares y se arrodillaba a rezar con campesinos y familias. Más tarde, cuando fue llamado de regreso a Roma para encabezar la dicasterio para los obispos, aceptó, no como un movimiento de carrera, sino como un acto de obediencia. Allí ayudó a guiar a la Iglesia global
en una de sus transiciones más frágiles, asesorando silenciosamente al Papa Francisco, revisando nombramientos episcopales y navegando el terreno complejo entre el progreso y la preservación. Nunca hizo campaña, nunca se posicionó. Pero en su quietud, otros vieron algo firme. Era un hombre que no necesitaba un reflector, porque ya había sido moldeado por las sombras, y ahora entra en el papel más visible del mundo, no para ser visto, sino para servir. Todo comenzó con humo, no una proclamación, no una trompeta, solo una columna blanca que se alzaba en un cielo gris de Roma. Y luego, la espera. La quieta anticipación de miles reunidos en la plaza de San Pedro. Siglos de tradición destilados en minutos de silencio. Dentro de la capilla Sixtina, las papeletas fueron depositadas y quemadas. Las oraciones fueron susurradas. Y luego, una decisión, tomada no en público, sino en el eco solemne de la historia. Habemus Papam, y el nombre que siguió cargaba el peso de océanos. Robert Francis Prevost, Papa León el XIV. No hubo un rugido de sorpresa, no hubo un grito de asombro, solo algo más suave, una exhalación, un reconocimiento. En ese momento, la multitud no solo vio a un hombre, vio una elección por la humildad sobre la ambición, por la profundidad sobre el carisma, por manos firmes en tiempos inciertos. Y cuando salió al balcón, su mirada serena, su voz estable, se sintió menos como una coronación y más como un regreso tranquilo a algo olvidado. Una iglesia no luchando por ser relevante, sino enraizada en el propósito. Cada papado está moldeado por su momento, y cada momento llama a un tipo particular de líder. El mundo que hereda el Papa León el XIV está fracturado, política, espiritual y moralmente. La misma Iglesia se encuentra en una encrucijada, dividida entre la modernidad y la tradición, acosada por sus fracasos e insegura de cómo hablarle a una generación cada vez más distante de la doctrina pero sedienta de sentido. León el XIV no fue elegido por el espectáculo, no fue elegido para deslumbrar ni para sacudir. Fue elegido por algo más callado, por la quietud en una era ruidosa, por el discernimiento en un mundo de reacciones, por la integridad donde el poder ha fallado. Su elección nos recuerda que el liderazgo no siempre se trata de visión, a veces se trata de presencia. Y en el Papa León el XIV, los cardenales no han elegido a un hombre para llevar la Iglesia al centro del escenario, sino a uno que camine con ella mientras encuentra su rumbo, ni delante, ni detrás, a su lado. Y por eso este momento importa, no solo para los católicos, sino para todos los que creen que la calma aún puede llevar fuerza, que en una era de ruido, el susurro de la gracia aún puede mover montañas. La Iglesia cree en la providencia, no en las coincidencias. Y así surge la pregunta: ¿por qué ahora? ¿Por qué la historia elegiría este momento para levantar a un siervo silencioso de Chicago? ¿Por qué los cardenales se apartarían de la celebridad, de la tradición, de lo predecible, y mirarían hacia alguien que nunca pidió una corona? Quizás porque el mundo ya no necesita un gobernante, necesita un testigo,
En el Papa León el XIV no vemos solo un líder, sino un recordatorio, que la grandeza no es la voz más fuerte ni la mano más firme, es la que escucha más tiempo. Su vida ha estado marcada por tiempo pasado, en lugares que los poderosos rara vez ven, aldeas montañosas, parroquias olvidadas, oficinas modestas llenas de archivos en lugar de fama. Llega no como un disruptor, sino como un reconciliador. No para dividir con ideologías, sino para sanar con su presencia. La Iglesia no necesita otra marca, necesita un alma. Y en la plenitud del tiempo, un alma como la de León el XIV puede ser exactamente la respuesta a una oración que nadie supo cómo formular. Hay muros que se levantan por todas partes, entre naciones, entre vecinos, incluso entre corazones. La tecnología nos conecta, pero rara vez nos reconcilia. El diálogo es más ruidoso, pero no más profundo. La fe persiste, pero a menudo se fragmenta. El Papa León el XIV entra en un mundo no solo dividido, sino agotado por la indignación, por la pose, por líderes que hablan sin cesar pero dicen muy poco. Y en este paisaje, su presencia callada dice mucho. No es el primer papa del norte global, pero quizás sea él el primero que verdaderamente lleva el sur en el corazón. Ha hablado en quechua y en español, en inglés y en latín. Pero lo que importa más es lo que dice sin palabras. Compasión, paciencia, dignidad. Al elegirlo, la Iglesia ha buscado a alguien que ha visto la contradicción y no ha retrocedido, que ha sostenido la doctrina y el dolor humano en el mismo aliento. Si Él puede sostenerlos juntos, tal vez el resto de nosotros pueda empezar a intentarlo. Porque este momento no se trata solo del catolicismo. Se trata de si la fe, real, enraizada, humilde, aún puede unir en una era de división. Y León el XIV comienza esa pregunta no con poder, sino con presencia. Llevar la sotana blanca es desaparecer en ella. Es salir de uno mismo y entrar en algo antiguo, luminoso e insoportablemente pesado. El Papa León el XIV ahora lleva ese peso, pero no lo hace solo. Camina en los pasos de Pedro, de mártires y místicos, de reformadores y sanadores. No necesita reinventar la Iglesia, solo necesita permanecer fiel al Dios que lo llamó, al pueblo que ahora lo mira y a la pequeña voz que lo llevó por primera vez al sacerdocio. Su liderazgo no estará marcado por el drama ni la división. Se medirá en gestos, una visita a una parroquia olvidada, una reforma que reconstruye la confianza, una homilía que cruza continentes. Un papa no es una marca, es un espejo. Y en León el XIV, el mundo puede ver no un símbolo de fuerza, sino de ternura. No un gobernante sobre el pueblo, sino un peregrino junto a él. No un hombre que alcanza el cielo, sino uno que lo acerca en silencio. La historia de León el XIV apenas comienza. Pero en este momento, entre el humo y el silencio, recordamos que los líderes más poderosos no son los que gritan para ser escuchados, sino los que susurran lo que más importa.
Que su papado sea un camino, no una plataforma. Una sanación, no un titular. Un testimonio no de América, ni de Roma, ni del poder, sino de la gracia y de la verdad perdurable, de que la Iglesia aún sabe cómo elegir a un pastor.